Buen día, ahora vamos a revisar el capítulo que corresponde a micosis pulmonar. Las micosis pulmonares son producidas por hongos, sean estos levaduras u hongos filamentosos o los que se conocen como hongos dimórficos, que pueden tener cualquiera de las dos presentaciones previas. Las levaduras, generalmente acá se van a englobar la cándida y el criptococo, son formas en la que el hongo se presenta como un mecanismo de defensa, entre comillas, y los filamentosos son como que formas más evolucionadas, y los filamentosos forman hifas, y cuando estas hifas se agrupan forman micelios, y el característico en este grupo es el Aspergillus. Los hongos dimórficos son los hongos que pueden presentarse tanto como levaduras o como hifas, y en este caso vamos a recordar a los hongos que producen infecciones de manera regional, como por ejemplo el histoplasma o el paracoccidioidomicosis. ¿Qué tenemos que recordar con respecto a las micosis pulmonares? Son infecciones oportunistas, generalmente son infecciones oportunistas. Escapan de este grupo las micosis que se producen de manera regional. Son huéspedes con condiciones especiales por inmunosupresión o por disminución de la inmunidad celular o por neutropenia severa o por uso de corticoides, entre otros. La evolución de una infección por hongos generalmente no se presenta como cuadro agudo. Los cuadros agudos de micosis pulmonares se dan en pacientes inmunosuprimidos. El cuadro normal de una infección por hongos tiene una evolución más larga, de subaguda a crónica, y es de difícil diagnóstico, ya que no se piensa como primera intención en una infección por hongos en un paciente que presenta determinada clínica. Buscamos primero causas virales o bacterianas y hasta parasitarias, pero debemos recordar siempre que las infecciones por hongos pueden encubrir o pueden simular cuadros clínicos como si fueran bacterias o como si fueran tuberculosis. Y el tratamiento es poco exitoso porque en muchos de los casos el uso de fármacos antifúngicos como por ejemplo azoles o polienos no necesariamente va a mejorar la situación del paciente, ya que estos pacientes se encuentran muy comprometidos en su mecanismo de defensa, y en otros casos va a requerir tratamiento quirúrgico agresivo, como por ejemplo en la mucormicosis rinocerebral o en los aspergilomas. ¿Qué clínica dan los pacientes que tienen hongos en los pulmones? Tos, y generalmente es tos productiva. Recordar, tos productiva es infección o inflamación o irritación de las vías bronquiales bajas. Tos productiva. Si nos hablan de tos seca, recordar que la tos seca es irritativa. Cuando pensamos en tos seca, cuando el paciente tiene cáncer o tiene una enfermedad intersticial, cualquiera de los dos, clínica de enfermedad intersticial, disnea más tos seca. Presenta en algunos casos expectoración purulenta, dolor torácico, disnea, hemoptisis y fiebre. Si hacemos unidad clínica, este cuadro clínico se puede parecer a la tuberculosis. También es diagnóstico diferencial y también nos van a hablar seguro para recordar que hay parásitos que pueden producir hemoptisis y todos pensamos que es tuberculosis, pero recordar que paragonimiasis también puede cursar con hemoptisis y con una clínica muy parecida a la tuberculosis. Los estados relacionados con micosis pulmonares son neutropenia severa, como lo mencionábamos,
El tratamiento antineoplásico, que produce también baja de las defensas, el tratamiento esteroideo de largo curso, el uso de corticoides sistémicos, los pacientes trasplantados que tienen que usar inmunosupresión permanente, los pacientes con infección por VIH que generalmente tienen un recuento de CD4 menor a 200 para que estén en el estadio SIDA, tratamiento antibiótico prolongado que puede barrer con todas las bacterias que están en simbiosis con el organismo y favorecer la entrada de otros organismos como hongos u otras bacterias, y factores locales como solución de continuidad en la piel o como una infección o trauma, por ejemplo, encefalocraneano. Para hacer el diagnóstico de micosis pulmonar debemos de sospecharlo por el cuadro clínico y por las imágenes. La radiología nos va a dar en algunos casos imágenes que sugieran el diagnóstico de micosis. Si sospechamos que hay una micosis, sea pulmonar o sea en otro lugar del organismo, realizamos exámenes microscópicos directos buscando el hongo. Según la sospecha podemos usar alguna tinción determinada, como por ejemplo tinción de metenamina plata para Pneumocystis jirovesi o la tinta china para criptococo. Y también el cultivo en medios de cultivo que favorezcan el crecimiento de hongos, como el medio de cultivo de Saborov. Exámenes histopatológicos para distinguir si es colonización o si es una infección por hongos, y los exámenes serológicos como el uso de galactomanano para el diagnóstico de infección por Aspergillus. ¿Cuál de las siguientes situaciones no se asocia al riesgo de infección por neumocistis? Para infección por Pneumocystis jirovesi siempre lo sospechamos en pacientes con SIDA, pero no solo se presenta en pacientes con SIDA, sino en los que tengan inmunosupresión severa, como los pacientes con neoplasias hematológicas o los trasplantados o los prematuros o neonatos muy desnutridos. La diabetes no es una situación que favorezca la aparición de Pneumocystis jirovesi. Empezando con las infecciones micóticas, empezamos por Cándida, que es de lejos la infección por hongo más frecuente, no solo en pulmón, sino que estamos hablando a nivel de todas las presentaciones, como lesiones cutáneas, lesiones como paroniquia, que es la lesión subunguial que se presenta por hongos. También la tinea, sea tinea pedis, tinea cruris, entre otros, también puede ser producida por Cándida. Y dentro de Cándida, la más frecuente es Cándida albicans. Aunque ahora, por el uso generalizado de fármacos antibacterianos, pueden aparecer candidiasis, no necesariamente que sea albicans, sino las cándidas no albicans, como la Cándida glabrata o Cándida krusei, y en muchos casos puede ser que estas nuevas cándidas no respondan al uso de fármacos azoles. La cándida en el pulmón, cuando la cándida está en la sangre, va a pasar por los vasos sanguíneos del pulmón y va a producir una siembra hematógena que va a producir en el pulmón nódulos pulmonares. Cuando en un paciente tiene lesión pulmonar que se presenta como nódulos, la primera sospecha no necesariamente es hongos. Diagnóstico diferencial de múltiples nódulos pulmonares es cáncer pulmonar a la cabeza. Y si la diseminación es hematógena, el cáncer pulmonar generalmente lo vamos a ver en las bases, porque por la distribución de las zonas de West, la zona que recibe más sangre en el pulmón son las bases. La neumonía primaria por cándida es una neumonía bastante rara en realidad. Aspergillus, son varias las especies de Aspergillus, pero más del 90% de las infecciones se producen por Aspergillus fumigatus. Las presentaciones de Aspergillus en el pulmón se da de tres maneras. La aspergilosis invasiva, que es muy agresiva y se da en pacientes inmunosuprimidos.
o el aspergiloma, que es la entrada de hongos a lesiones antiguas o cavidades como secuelas que puede tener el paciente, donde crece el hongo y forma bolas de hifas, lo que se va a conocer como aspergiloma, y que cuando tengamos la imagen del paciente vamos a ver una bola de hongos que puede cambiar de posición si cambiamos de posición al paciente. La clínica de este paciente generalmente va a ser hemoptisis, y esa hemoptisis puede poner en riesgo su vida y tenemos que valorar la necesidad de cirugía. Y la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que se presenta en los pacientes asmáticos. Asmático que le estamos dando un buen tratamiento y no responde al tratamiento, debemos sospechar que puede tener metido un aspergillus ahí. ¿Cómo lo encontramos? Paciente asmático que hace hipersensibilidad a los antígenos de aspergillus, inmunoglobulina E específica para aspergillus, eosinofilia, y puede presentar bronquiectasias de distribución central. El tratamiento de la aspergilosis invasiva es con voriconazol o anfotericin B. Aspergiloma es una bola que puede producir hemoptisis y hay que sacarla. Tratamiento: cirugía. Y la aspergilosis broncopulmonar alérgica lo manejamos con corticoides y podríamos usar itraconazol. Las infecciones por Cryptococcus neoformans es el patógeno, y recordemos que la principal clínica del criptococo en medicina es cuando se aloja en el sistema nervioso central, produciendo meningitis. Produciendo meningitis, el síntoma principal es cefalea y generalmente no hace compromiso de pares craneales. La criptococosis pulmonar puede no ser distinguible de un tumor, y los infiltrados del criptococo en el pulmón generalmente son cavitados. El diagnóstico es bastante difícil para sospechar de infección por criptococo. El diagnóstico diferencial de infiltrados cavitados puede tratarse de una neumonía aspirativa o lesiones cavitadas múltiples, puede ser abscesos pulmonares múltiples o quistes hidatídicos, aunque el quiste hidatídico en la imagen pulmonar genera el signo del camalote, que es la membrana que está flotando en una lesión cavitada. Cuando el quiste se ha roto, si el quiste hidatídico se ha roto, produce el signo. Si el quiste no se ha complicado y no se ha roto, puede ser solo una lesión homogénea. Las infecciones por histoplasma, que es un hongo dimórfico, es una infección por inhalación. En el Perú se produce está asociado a la zona cercana y al ingreso a la cueva de las lechuzas. Puede presentarse de tres maneras también: forma pulmonar aguda, que es la más frecuente y que genera un cuadro muy leve o es asintomático. La forma pulmonar crónica, que se puede presentar en varones con enfisema y tiene una clínica de fiebre, sudoración nocturna, tos y hemoptisis, y a la larga el paciente puede desarrollar col pulmonar. Y la forma diseminada en los pacientes inmunosuprimidos, que produce afectación sistémica y generalmente es mortal. Con respecto a Aspergillus, puede estar implicado en una variedad de cuadros. ¿Cuál no es causado por Aspergillus? Neumonía, sí. Aspergillus puede producir neumonía. Otitis aspergilar también. Colonización, aspergiloma también. Asma alérgico o aspergilosis broncopulmonar alérgica también. No se ha encontrado, o bueno, no es característico que produzca salpingitis. Aunque el 90% de los casos la histoplasmosis es leve o asintomática, como hemos revisado, ¿cuál es el órgano más afectado por histoplasma? Es el pulmón. Cuando estamos dando tratamiento para histoplasmosis usamos anfotericina B. ¿Qué tenemos que recordar de anfotericina B? Tenemos que recordar que la aplicación de anfotericin B puede producir cefalea severa y fiebre, y por eso usamos paracetamol antes de usar anfotericina B. Además de eso, el depósito de anfotericina B puede ser nefrotóxico, pero si usamos la forma liposomal el riesgo disminuye. Y además de eso, anfotericina B puede producir hipocalemia. Siempre que usemos anfotericin B tenemos que dosar el potasio del paciente y ver que no esté haciendo este efecto adverso.
La infección fúngica más común, ¿cuál es la que produce las lesiones cutáneas, que son las micosis más comunes? Es Cándida. Caso clínico. Paciente de 79 años con bronquitis crónica en tratamiento broncodilatador. Nos está sugiriendo un paciente con EPOC probablemente. Y en el último mes ha usado prednisona 15 miligramos por día. Uso de corticoides de manera crónica. Ingresa por tos, fiebre y dolor torácico, y en la radiografía hay infiltrados múltiples cavitados, lesiones múltiples cavitados, y en el esputo hay IFAS. Si el paciente ha recibido tratamiento antibiótico y no mejora, probablemente las IFAS sean las causantes de estas lesiones. Si tenemos un paciente así y no responde a antibióticos, eso es lo que le falta a la pregunta, entonces debemos sospechar de micosis pulmonar. ¿Por qué es lo que le falta a la pregunta? Porque si te viene, cuando estás pasando visita, un resultado de hongos en esputo, no necesariamente tienes que pensar que es la primera causa de la lesión pulmonar. Puede tratarse de contaminación o de colonización, pero no está infectando al paciente. Asumiendo que este paciente sí efectivamente está infectado por un hongo y es el causante de la lesión, vamos a buscar cuál es la que produce infiltrados cavitados. Acá tenemos 3 alternativas con Cándida y 2 con Aspergillus. Para que Cándida produzca lesiones, generalmente son lesiones nodulares, intersticiales, ya que se va a diseminar por vía hematógena. El paciente estaría comprometido con candidemia. Y en el otro caso, acá hay lesión por Aspergillus. El Aspergillus, si coloniza, no necesariamente produce síntomas, pero cuando la aspergilosis es invasiva y el paciente ha estado inmunosuprimido, puede presentar lesiones cavitadas. El paciente está inmunosuprimido por el uso de prednisona durante un mes. Mujer con neutropenia en tratamiento con cefepime vancomicina, que es una muy buena combinación para sepsis de causa bacteriana. La paciente está con fiebre y no hay foco desde hace 10 días y le saca una radiografía y presenta una neumonía cavitada. Si fuera una neumonía bacteriana, estaría mejorando. Parasitaria es muy raro que produzca neumonía cavitada, y viral el compromiso generalmente es intersticial. Estamos ante una neumonía por hongos. ¿Qué hongo está presentando este cuadro? El que generalmente produce neumonía cavitada de los mencionados es Aspergillus. Cándida produce compromiso intersticial nodular. Mucor, para que Mucor produzca lesión pulmonar, generalmente el paciente nos tiene que dar el dato de que es trasplantado o que está usando desferoxamina. Esas son las preguntas clásicas para que Mucor produzca lesión en el pulmón. Recordar a Mucor como el causante de la lesión rinocerebral en un paciente diabético descompensado. Criptococosis es muy raro que produzca lesión pulmonar, e histoplasma nos van a dar generalmente el antecedente de que el paciente ha ido a una zona endémica de histoplasmosis. Además, la lesión cavitada en histoplasma no es tan común. ¿En qué paciente sospechamos aspergilosis broncopulmonar alérgica y está dentro de los criterios para sospecharlo? Paciente asmático. Asmático que no responde al tratamiento, a un buen tratamiento, hay que descartar aspergilosis. Paciente de 58 años con diabetes mal controlada, con fiebre, dolor en el seno maxilar junto a salida de secreción nasal serosanguinolenta. Esta es la pregunta tipo y la clínica de una mucormicosis rinocerebral. Diagnóstico diferencial de secreción nasal serosanguinolenta puede ser además una granulomatosis de Wegener, o puede tratarse de una sinusitis severa o el uso de cocaína. Los cocainómanos pueden producir lesión, destrucción del tabique y además secreción nasal serosanguinolenta, o también más alejado, también leishmaniasis. Las pruebas serológicas para el diagnóstico de micosis profunda están los aspergilosis, resaltar el uso de galactomanano para Aspergillus, la cándida, el uso de manano, criptococo, antígeno capsular, blastomicosis, inmunodifusión, al igual que coccidioidomicosis, la histoplasmosis, fijación del complemento.
El uso de antifúngicos en micosis pulmonares responden bastante bien al uso de anfotericina B o si no al uso de algunos azoles. Para el tratamiento del criptococo vamos a usar anfotericina B. Los siguientes antifúngicos tienen actividad frente a Aspergillus, no solo anfotericina B, sino también el uso de algunos azoles. La caspofungina es un antifúngico que tiene muy buena actividad frente a Aspergillus y la nistatina es de uso tópico o como colutorio. Tratamiento de elección de la infección por Pneumocystis jirovecii, antes conocida como Pneumocystis carini. Generalmente paciente con tos seca y patrón intersticial en la placa en un paciente con HIV positivo y que se encuentra en la etapa de SIDA. El tratamiento de elección, así como el tratamiento profiláctico, es con cotrimoxazol. El cotrimoxazol se compone de sulfametoxazol más trimetoprim. Caso clínico de una paciente mujer con antecedente de asma y crisis frecuentes que usa corticoides por vía sistémica, de uso frecuente. Recordar que si el uso es de más de 5 cursos en un año, ya se considera como un curso prolongado. Una semana antes de ingresar al hospital comienza con tos, expectoración amarillenta y con rasgos sanguinolentos, fiebre y disnea, que no mejora con un tratamiento adecuado. Y en la placa de tórax hay múltiples nódulos pulmonares mal definidos y algunos de ellos pueden estar cavitados. ¿Qué hongo generalmente produce estas lesiones? Es la infección por Aspergillus. La neumonía por Cándida es rara. Legionela nos deberían dar el caso clínico de una neumonía con diarrea más hiponatremia. El neumococo podría haber respondido al uso de amoxicilina clamulánico y además no da múltiples nódulos pulmonares, y la neumonía viral da un compromiso más reticular intersticial. ¿Cuál de los siguientes hechos es preciso para el diagnóstico definitivo de una infección por Aspergillus? ¿Cómo sabemos que el Aspergillus es el causante de la infección y no es solo un colonizante? Es que a la microscopía vamos a demostrar que el hongo está invadiendo el tejido y por lo tanto es el causante de la infección. Eso corresponde al capítulo de micosis pulmonar.